Hola, estimados estudiantes de Procesos Agroindustriales 2. En esta unidad vamos a hacer algunos cálculos de transferencia de calor en alimentos. En esta primera sesión que les presento en este video vamos a ver la aplicación de las gráficas de Gurney-Lurie y de Eisler para estimar la temperatura en el interior del producto o el tiempo necesario para alcanzar dicha temperatura. Estos cálculos son útiles, por ejemplo, cuando vamos a hacer un proceso de escaldado de una fruta. La sumergimos en el agua caliente y nos interesa determinar el tiempo que se requiere para que el centro de esa fruta alcance la temperatura requerida para lograr la inactivación enzimática. Primero veremos el procedimiento para objetos infinitos. ¿Qué entendemos por un objeto infinito? En el caso de una placa, sería aquella en la cual su espesor es muy pequeño comparado con el resto de su área superficial. En el caso de un cilindro sería infinito cuando su diámetro es muy pequeño comparado con su longitud o altura. Por ejemplo, una pizza podríamos considerarla como una placa infinita, o una loncha de jamón, o una loncha de queso, porque el área superficial es muy grande comparada con su espesor. En el caso de una salchicha o un salchichón al que le estamos haciendo un tratamiento térmico de cocción, pues entonces sería también un cilindro infinito, porque la transferencia de calor a través de los extremos de esa salchicha sería muy pequeña comparado y despreciable comparado con la transferencia de calor que se daría por el resto de la superficie. Igual en el caso de un filete de carne, la transferencia de calor a través de la superficie, de su área superficial, sería muy pequeña y el calor que se podría transferir a través de sus costados pues sería despreciable. Esos casos los consideramos como objetos infinitos y entonces la transferencia de calor se calcula en una sola dimensión. ¿Qué variables vamos a considerar? Entonces son las siguientes. X1 es la dimensión característica. Es la distancia desde la superficie que se está calentando hasta el punto frío. Por ejemplo, si tenemos el filete de carne que lo estamos calentando sobre una plancha de calentamiento, pues el punto frío estaría en la superficie, la que está alejada de la plancha de calentamiento. Y la dimensión característica sería todo el espesor del filete. Mientras que si sumergimos el mismo filete de carne en aceite caliente, pues como la transferencia de calor se da por ambas superficies, entonces el punto más frío estaría en el centro y la dimensión característica sería la distancia desde el centro hacia cualquiera de las dos superficies, que sería la misma. X solita es la distancia desde el centro o desde la base de la placa hasta el punto de estudio, como lo vemos allí en la imagen que tenemos. T minúsculo es el tiempo desde que el objeto se sumerge en el medio de calentamiento o de enfriamiento, según el caso. T mayúscula sub 1 es la temperatura del medio calefactor, T mayúscula sub 0 la temperatura inicial del objeto, T mayúscula sola es la temperatura en el punto de estudio al tiempo T, y alfa es la difusividad térmica del objeto, que es un concepto que ya vimos antes. Para usar las gráficas de Gurney-Lurie necesitamos dos parámetros. Necesitamos calcular el parámetro m, que es igual a x sobre x1, y el parámetro m, que será igual a k, que es la conductividad térmica dividido entre h, el coeficiente convectivo de transferencia de calor, multiplicado por x1. Estos dos parámetros n y m son adimensionales y son los que usamos para hacer la lectura en las gráficas de Gurney-Lurie. Entonces, si se especifica el tiempo y necesitamos determinar la temperatura, lo que hacemos es calcular el número de Fourier. El número de Fourier se obtiene multiplicando la difusividad térmica por el tiempo dividiendo entre x1 elevado al cuadrado. Esto es adimensional. Si en el problema nos dan una temperatura y nos piden determinar un tiempo, el cual se alcanza esa temperatura en el objeto, entonces debemos calcular algo que se llama la temperatura dimensional, que lo vamos a simbolizar con una y que es igual a T sub 1 menos T sobre T sub 1 menos T sub 0, que ya vimos esos valores de temperaturas. Con estos parámetros vamos a hacer la lectura en la gráfica de Gurney-Lurie. Les voy a mostrar entonces
la gráfica de Gurney-Lurie como esta. Esta es para placas. Aquí tenemos arriba la imagen de la placa. Vemos que en el eje Y tenemos la temperatura dimensional, que es esta relación T1 menos T sobre T1 menos T sub 0. Y en el eje X lo que tenemos es el número de Fourier. ¿Ya? El eje Y está en escala logarítmica. Y bueno, y aquí tenemos los valores de el número de Fourier. Y lo que hacemos es, como hemos calculado los valores de M y N, miremos que la gráfica de Gurney-Lurie tiene una serie de líneas que están agrupadas por valores de M. Entonces tenemos desde M igual a 0 hasta M05, M1, M2. ¿Ya? Dentro de cada grupo de líneas de M tenemos unos subgrupos de líneas que son las N's. Va de 0, 02, 04, 06, 08. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es que si nos han especificado el tiempo, calculamos este número de Fourier y buscamos las líneas, el grupo de líneas de M que se acerque más a aquellas que hemos calculado para nuestro ejercicio, y dentro de ese grupo de líneas de M buscamos la línea de M que corresponda a la que más se acerca a la que hemos determinado. Y ascendemos por allí, buscamos esa intersección, ese cruce, y nos vamos al eje Y y hacemos la lectura de la temperatura dimensional. Con eso entonces la incógnita que tendremos será la T y despejamos esa temperatura. O hacemos lo contrario, si nos han dado una temperatura, entonces calculamos primero ese valor de Y, esa temperatura dimensional, porque tendremos todos los valores para calcularla. Nos vamos y buscamos con los valores de M y N que hayamos determinado cuál grupo de líneas es el que coincide. Nos vamos por la línea que necesitemos entre el grupo de líneas de M y N y bajamos y hacemos la lectura en el eje X y buscamos el número de Fourier. Con el número de Fourier, pues como debemos conocer el valor de alfa y X1, entonces simplemente de allí despejamos el tiempo. ¿Listo? Ese sería el procedimiento que aplicamos. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo. Tenemos el caso de una rebanada de mantequilla de 34 milímetros de espesor que está inicialmente a 5 grados centígrados y que la ponemos sobre una superficie aislada y expuesta por la parte superior al aire a 30 grados centígrados. El coeficiente de transferencia convectiva para esa mantequilla de 7,93 vas metro cuadrado Kelvin, y las propiedades térmicas que nos dan son K igual a 0,192 vas metro Kelvin, el calor específico 2250 joules sobre kilogramo Kelvin y la densidad de 997 kilogramos por metro cúbico. Nos piden calcular la temperatura a 10 minutos, nos piden calcular la temperatura a 10 milímetros debajo de la superficie después de un tiempo de 4 horas. Miremos que la rebanada esta de mantequilla tiene 34 milímetros de espesor, ¿ya? Y entonces de ese espesor total, que son 34 milímetros, nos piden determinar cuál será la temperatura en un punto ubicado 10 milímetros debajo de la superficie, después de un tiempo de 4 horas en el que esa mantequilla ha permanecido a temperatura de 30 grados centígrados, ¿sí? O sea, la cara superior de la mantequilla va a estar sometida a una temperatura de 30 grados y la cara inferior va a estar en una superficie aislada. O sea que la transferencia de calor solamente se va a realizar por la superficie, digamos, superior, que está en contacto con el aire, que está a 30 grados centígrados. Entonces, para solucionar este problema, pues primero buscamos el valor de alfa. Tenemos todos los datos, tenemos la conductividad térmica, que es 0,192, la densidad, que es 997, y multiplicamos por el calor específico, que es 2290. Esta difusividad térmica nos da un valor de 8,56 por 10 a la menos 8 metros cuadrados sobre segundo, ¿sí? Esos valores de difusividad térmica, como están en las tablas que yo les di anteriormente, siempre son muy pequeños, del orden de 10 a la menos 7, 10 a la menos 8. Luego calculamos el valor de N. N es igual a X sobre X1. Entonces, ¿qué será X? Recuerden que X es la distancia desde el punto frío hasta el punto que estamos estudiando. Esa placa, esa rebanada de mantequilla, tiene un espesor total de 34 milímetros. Y el punto
que nos piden calcular la temperatura está ubicado 10 milímetros debajo de la superficie, de manera que la distancia desde el punto frío, que está en el centro, hasta ese punto en el cual debemos determinar la temperatura, la diferencia del espesor total menos los 10 milímetros desde la superficie hasta el punto de estudio. Recordemos que el punto frío en este caso estaría en la base, ¿ya? Porque el calor solamente se está transfiriendo desde la superficie hacia abajo y la base está aislada, de manera que es todo el espesor de la placa, el punto frío está en la base, entonces la distancia desde la base hasta 10 milímetros por debajo de la superficie, pues eso nos daría 24 milímetros, ese sería el valor de X. Y el valor de X1, pues en ese caso la distancia desde el punto frío hasta el punto por donde se está haciendo la transferencia de calor, o sea, sería todo el espesor, que son 34 milímetros. Esto es muy importante tenerlo claro, que es X y que es X1 para poder hacer bien los cálculos. Entonces, en este caso, el valor de M nos da 0,71. Luego calculamos el valor de M. M es igual a K sobre H por X1, el valor de K ya lo tenemos, 0,192, la H es 7,93, y multiplicamos por X1, que son 34 milímetros. Pero ojo que aquí las unidades de todo lo demás están en metros, por lo tanto X1 debemos pasarlo a metros, entonces 34 milímetros serían 0,034 metros. Este valor de N, pues coincidencialmente nos da lo mismo que N, nos da 0,71, también es adimensional. Luego calculamos el número de Fourier. ¿Por qué? Porque nos dan el tiempo. Entonces tenemos alfa, que es la difusividad térmica, que ya calculamos, nos dio 8,56 por 10 a la menos 8 metros cuadrados por segundo, y la multiplicamos por el tiempo. El tiempo son 4 horas, pero esto debemos pasarlo a segundos para tener coincidencia con las unidades y poder cancelar. Y dividimos entre X1, que vale 0,034, ojo en metros, y lo debemos elevar al cuadrado, no olvidar elevar al cuadrado. Entonces el número de Fourier nos da 1,07. En la gráfica de Gurney-Lurie para placas, la que estamos viendo ahora, ubicamos el valor de X en el eje X. X es el número de Fourier, que nos dio 1,07, y ascendemos al grupo de líneas que más se nos acerque al valor de M. M nos dio 0,7. Entonces, como no tenemos un grupo de líneas para 0,7, sino que tenemos, voy a mostrarles aquí la gráfica de Gurney-Lurie, tenemos líneas de N para 0, 0,5 y luego están las del grupo de M igual a 1 y las de M igual a 2. Entonces, en este caso, lo aproximamos al valor siguiente, que sería M igual a 1 o M igual a 0,5, ¿ya? En el caso de este ejercicio, yo lo he aproximado al valor superior, que es 1, y tenemos un valor de N que es 0,7. Entonces, yo subo, me ubico en el eje X y ubico el valor de 1, 1,07, estaría por aquí muy cerquita de 1, un poquito más adelante del 1, subimos por esta línea cercana al 1 hasta que crucemos, subimos por la línea del 1 hasta que crucemos este grupo de líneas, sería esta segunda línea, hasta que crucemos el grupo de líneas de M igual a 1. Dentro de este grupo de líneas de M igual a 1 buscamos la que estaría entre 0,6 y 0,8. La de abajo es 0,1, perdón, la que le sigue es 0,8 y la que le sigue es 0,6. Sería esta en el medio de estas dos, por aquí, y nos vamos al eje Y, que estaríamos por aquí en este punto de arriba, y leemos el valor en esa escala. Mira que esto es una escala logarítmica, entonces aquí sería 0,1, esto sería 0,2, 0,3, 0,4, ya, 0,5, entonces el valor que estamos buscando estaría por aquí alrededor de ese número. Tenemos entonces, estamos alrededor de 0,4, más exactamente, ahí nos da un valor de Y igual a 0,42, ese es el valor de Y, 0,42. ¿Y qué es Y? Y es T sub 1 menos T sobre T sub 1 menos T sub 0. Entonces reemplazamos esas temperaturas, T sub 1 vale 30, que es la temperatura del medio, el T sub 0 es la temperatura inicial, que son 5, y la única incógnita es la T, la temperatura en el punto que estamos buscando. Despejamos de aquí, y entonces nos daría una temperatura de 19,5 grados centígrados. Esta sería la temperatura en un punto ubicado a 10 milímetros por debajo de la superficie de esa mantequilla
después de un tiempo de 4 horas. ¿Listo? Entonces esa sería una de las aplicaciones de esa gráfica, un ejemplo de aplicación. Bueno, hasta aquí por el momento.